Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto, un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios a fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel. Romanos capítulo 10, versículo 17. Bienvenidos, muchas gracias por estar nuevamente en este espacio, gracias a los fieles que están ahí, pues primeramente a Dios, ¿verdad? Y segundo lugar, pues a este espacio donde compartimos la palabra de Dios, tratando pues, ¿verdad?, de edificar nuestras vidas, porque de eso es lo que se trata. No es simple y sencillamente compartir un conocimiento vacío que no nos llenará ni nos conducirá absolutamente a nada. Siempre hemos dicho que la palabra de Dios nos es útil, aparte de las definiciones y el perfil que ya su misma palabra dice, ¿verdad?, para enseñar, para redarguir, para todo lo que es digno de una enseñanza, pues indiscutiblemente nos da la guía, la dirección, la promesa, la exhortación, ¿verdad?, la enseñanza, pues lo que no conocemos, y en ese sentido pues nos lleva hacia Dios, y he dicho siempre al amor de Dios. Vamos esta mañana o esta tarde, esta noche, a la hora que usted lo escuche, a leer una porción de la palabra de Dios que me ha llamado poderosamente la atención, y es la que se encuentra, es una porción que se encuentra precisamente en el capítulo 10, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Lo leemos nuevamente porque ya es corta la porción, y es importante que hagamos la pausa para poder interpretar lo que vamos a compartir en esta mañana. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace algunas tazas de café anteriores, creo que fue del 2020 justamente, yo hice una reflexión sobre una porción que aparece precisamente en Reyes y también aparece reflejada en Crónicas, donde la pregunta es: ¿quién es tu Sisac? ¿O quién es mi Sisac? ¿Verdad? Hablando de un faraón que pues obviamente invadió el pueblo de Israel y se llevó pues los escudos de oro, ¿verdad? Y se quedó pues el rey Jeroboam, ¿verdad? Simple y sencillamente, el rey Roboam, simple y sencillamente, pues mandó a hacer unos escudos de cobre, ¿verdad? Entonces, y sabemos que el valor material entre el oro y el cobre pues definitivamente es abismal, y que Dios ya nos ha entregado pues a nosotros, si vamos a usar el lenguaje figurado, ¿verdad? Indiscutiblemente Dios nos ha entregado a usted y a mí los escudos de oro, pero muchos de nosotros pues definitivamente hemos dejado que el enemigo venga y efectivamente se cumpla precisamente lo que nos está diciendo el Señor Jesús acá, y hace una comparación. El ladrón, ¿quién es el ladrón? ¿Verdad? El ladrón es el enemigo, mis hermanos, ¿verdad? De acuerdo a la comparación que aparece acá, es el enemigo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Verdad? Vamos a identificar eso. Pero también Él nos dice que Él, ¿verdad? Hablando de Jesús, Él ha venido para darnos, dice, para que nosotros, usted y yo, tengamos vida, y para que esa vida sea en abundancia. Vamos a ir por parte, ¿verdad? Entonces dice el ladrón. Si bien es cierto, el ladrón, ¿verdad?, no normalmente se prefigura como Satanás, ¿verdad?, como el diablo, como usted lo quiera conocer, ¿verdad? Ese enemigo, pues, nos dice la palabra, nos dice el Señor Jesús, ¿verdad?, que vino precisamente a tu vida y a la mía a hurtar, a matar y destruir. Entonces veamos esto. No solamente es el enemigo, ¿verdad?, tal y cual nosotros casi que siempre lo usamos, ¿verdad? Y creo que ya a estas alturas, como he dicho siempre del partido, ¿verdad?, uso frases como muy trilladas y muy repetidas en lo que digo, pero esa es la forma en la que yo hablo. Y digo, ya con esta caminar que he tenido a lo largo de mi vida,
indiscutiblemente he podido identificar que muchas veces el enemigo no tiene nada que ver, y en este caso pues no voy a santificarlo, ni voy a ponerlo en un trono, ni nada por el estilo, pero hay que ser realistas y hay que ubicarlo. Muchas veces el enemigo no tiene nada que ver en todo el estilo de vida, en las decisiones que usted y yo tomamos, y simple y sencillamente pues es que nosotros no hemos logrado identificar quién es el verdadero enemigo. Muchas veces lo somos nosotros mismos. Nosotros mismos saboteamos nuestra vida, y nosotros mismos precisamente hacemos caer o nos volvemos permisibles para que pueda venir cualquiera X, Y, Z persona a convertirse en ese enemigo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que ese enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir. Y entonces, ¿verdad? Tal y como yo lo he mencionado anteriormente, pues yo no soy ningún millonario, no tengo ni bienes materiales, no tengo absolutamente ningún tipo de bienes que puedan darme la característica de una persona enriquecida materialmente, ¿ok? Entonces, en ese sentido, podrá haber otros en este grupo, en este pequeño grupo que escucha, obviamente, estos monólogos, digo yo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues podrá decir, pues ni yo, ¿verdad? No tengo absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que me van a hurtar? Porque normalmente siempre estamos llevando al plano material cada una de las cosas que encontramos dentro de la palabra, pero no se le olvide a usted, mi hermano y mi hermana, amigo y amiga que nos escucha, que la palabra de Dios proviene del Espíritu, y en ese sentido debemos de darle una aplicación espiritual a nuestra vida, que indiscutiblemente nos dará también la guía y la sabiduría para que en la vida material nosotros también podamos aplicarla y podamos tener, pues si no éxito, por lo menos no los errores que se van cometiendo precisamente por no tener la orientación necesaria. En esencia, mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, la palabra hurtar, ¿verdad?, es sustraer sin ningún esfuerzo de su patrimonio y del mío. Fíjense bien, no hay ningún esfuerzo. Eso quiere decir, no hay violencia para poderlo sacar de la esfera de su patrimonio o de la esfera de su dominio. Esa es la gran diferencia con el robo, porque el robo, para que existe el robo, y estoy hablando de las calificaciones jurídicas que aparecen en los códigos, por lo menos en el Código de El Salvador, es precisamente eso, ¿verdad? La diferencia, que para que pueda configurarse un robo debe de haber violencia tanto en la persona como en la cosa, ¿verdad? Pero en el hurto definitivamente no hay ninguna violencia en la persona. Probablemente sí en la cosa, pero no para la persona. Es decir, no hay ningún esfuerzo de parte del hurtador, ¿verdad? En este caso, no hay una intimidación que pueda recibir la víctima. Es decir, no hay violencia. Y se sustrae del patrimonio, repito, o del dominio de la persona, lo que sea, mis hermanos. Si usted lo que quiere llevar al plano material, pues pongamos los ejemplos particulares, ¿verdad? Se puede hurtar un vehículo, se puede hurtar dinero, se puede hurtar joyas, se puede hurtar, bueno, bienes electrodomésticos, lo que sea, siempre y cuando no haya precisamente un esfuerzo, una intimidación en contra de quien ejerce ese dominio sobre las cosas, esa posesión y esa tenencia legítima, entonces definitivamente pues vemos y nos encontramos ante un hurto. Entonces eso es lo que el enemigo ha hecho, y repito, póngalo desde el plano espiritual, y en este caso pues estará el enemigo que usted y yo identificamos, ¿verdad? El que viene sin hacer ningún esfuerzo, ni hacer ninguna intimidación, ni ejercer ninguna violencia, y nos ha sustraído. Yo siempre he hecho énfasis en el primero de los valores, podríamos decir, que yo trato siempre de mantener en mi vida, y es el de la paz en mi mente y en mi corazón. Muchas personas usted las mira sonreír, y a mí me ha correspondido en un momento determinado, ¿por qué no confesarlo?, el hecho de que tenemos que sonreír, y aunque por dentro nosotros estamos con unas
estragos terribles, pues, ¿verdad? Por dentro estamos realmente destruidos y muchas veces derramando lágrimas de sangre, ¿verdad? Precisamente por eso, porque muchas veces, repito, o ha venido el enemigo que espiritualmente nosotros identificamos, o nosotros hemos sido permisivos y nos hemos dejado rodear de personas que sin esfuerzo, sin intimidación y sin violencia nos han sustraído esa paz. Si es que voy a hablar de eso. Muchas veces te ha robado tu familia, muchas veces te ha robado tu salario, muchas veces te ha robado, no sé, ¿ya identificaste tú a ese enemigo? Porque muchas veces también los enemigos se disfrazan de amigos y muchas veces tus amigos están, fíjate bien, sin esfuerzo, sin intimidación y sin violencia, sustrayendo lo que Dios a usted y a mí nos ha regalado por su gracia y su misericordia. Entonces, vemos una vez más, dice el versículo, el ladrón no viene sino para hurtar, es decir, para sustraer sin fuerza, sin intimidación y sin violencia. Ahora, habrá situaciones en las que se nos ha hurtado, pero que nosotros también hemos estado conscientes, y repito una vez más, la palabra marcada en esta mañana hasta este momento es la permisibilidad. ¿Hasta dónde usted está siendo cómplice del sabotaje que se está dando en su vida? Y está permitiendo que el enemigo, llámese como se llame, ahora váyase al plano espiritual y váyase al plano físico. ¿A quién le está permitiendo usted, mi hermano y mi hermana, que sin violencia, sin esfuerzo y sin intimidación le sustraiga de su vida? Su paz mental, repito, lo que sea, llámele lo que sea, su estabilidad emocional, psicológica, espiritual, en todos los planos. ¿Quién? Y fíjese que bien, mis hermanos, decía yo, muchas veces se disfrazan de amigos y muchas veces se disfrazan de autoridad dentro de las mismas iglesias. Hay pastores que muchas veces te están sin violencia, sin fuerza, sin intimidación, te sustraen lo que Dios te ha regalado. Y no estoy hablando de dinero únicamente, repito, ¿verdad? Si bien es cierto, muchas veces el hurto y el robo que están calificados dentro de los delitos contra el patrimonio, repito una vez más, si se ha consagrado dentro de la palabra de Dios, también debemos de entender que no solamente son las cosas materiales que pueden ser sustraídas de nuestra vida, de nuestro dominio, porque ya fueron entregadas por Dios a nuestra vida, sino que también, mis hermanos, ¿verdad? En el plano espiritual, material y espiritualmente, mis hermanos, muchos de nosotros no nos hemos dado cuenta y en otras sí, nosotros hemos consentido y nos hemos vuelto cómplices del sabotaje que se da para nuestras vidas. Y eso, indico una vez más, mis hermanos, nos roba la paz. Y una persona, y lo digo por mí, que no tiene paz ni en su mente ni en su corazón, perdóneme, el resto de su vida es un caos, porque no podemos tomar decisiones sabias y orientadas en la voluntad de Dios, porque definitivamente estamos tambaleando, porque hemos permitido que se nos sustraiga sin intimidación, sin violencia, lo que Dios, repito una vez más, ya nos ha regalado. Pero también dice que ha venido a matar. ¿Y qué puede hacer, mi hermano? No obstante de que también pueda provocar tu muerte física, también puede provocar tu muerte espiritual, mi hermano. Eso puede darse perfectamente y yo lo he visto. Digo, tengo ya alrededor de 23 años de estarme congregando ya permanente y constantemente, ¿verdad? Manteniendo la perseverancia en ese camino. Repito una vez más, en el que me estoy formando y en el que estoy queriendo dejar cada vez atrás, ¿verdad? Ese viejo hombre. No es que yo ya lo haya logrado, definitivamente es una lucha de todos los días. Y digo, lucha cuando verdaderamente estamos luchando. Muchas veces simple y sencillamente estamos ahí, ¿verdad? Y no hacemos absolutamente nada
para evolucionar. Y como digo al principio de esto, elevarnos al siguiente nivel. En ese sentido, mi hermano, el enemigo espiritual o el enemigo físico también puede, no solamente, repito una vez más, matarte físicamente o matarte espiritualmente o hacerlo simultáneamente en ambos sentidos, sino que también puede hacer que tú te mantengas con vida y por eso digas, matarme, ¿verdad? Y lo presentes como un interrogante. Sí, puede matar tus sueños, puede matar tu visión, puede matar tu misión, puede matar tus anhelos, puede matar tu fe, puede matar absolutamente todo lo que te haga crecer. En ese sentido es necesario que usted y yo esta mañana pongamos las alertas, mis hermanos, ¿verdad? Y nos demos cuenta qué es lo que está pasando en nuestra vida, qué rendijas son las que hemos dejado abierto o qué puertas usted y yo hemos abierto para que, en efecto, el enemigo cumpla el propósito de matarnos. Y digo matarnos físicamente, mis hermanos, porque muchas veces al sabotearnos nosotros mismos nos autodestruimos físicamente y nos autodestruimos espiritualmente y nos autodestruimos emocionalmente, nos autodestruimos también psicológicamente y en todas las áreas de nuestra vida. Le permitimos al enemigo, al permitirle al enemigo que eso suceda, cuando usted ya se dio cuenta y simple y sencillamente toma el papel de víctima y no hace absolutamente nada, conociendo y sabiendo qué es lo que está pasando, usted se convierte en cómplice de su autosabotaje y le permite al enemigo que lo mate. Pero me dirían, pues, yo soy vivo. Bueno, revisemos nuestra calidad de vida y no solamente la vida física, sino que la vida espiritual, principalmente. ¿Cómo usted se alimenta espiritualmente? ¿Cuánto tiempo usted dedica a crecer espiritualmente? ¿Se ha quedado, como digo yo, ¿verdad? Y lo hemos dicho, solamente con el proverbio del día? ¿O está tratando de ir más allá de la orilla, mis hermanos? El Señor Jesús dijo, boga mar adentro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en la orillita de las playas, en la orillita de los ríos, en la orilla de los lagos, lo que vamos a encontrar es la basurita, ¿verdad? Acérquese y lo va a encontrar basurita. Pero mar adentro están los peces grandes. Mar adentro están las bendiciones más grandes. Cuando usted se queda solo en la orillita de la palabra de Dios, no es que va a encontrar basura, ¿verdad? No voy a hacer esa comparación absurda y tonta, no, pero va a encontrar cositas pequeñas que están para aquellos que empiezan a gatear en las cosas de Dios. Pero si usted quiere ya ir amacizando sus pies espirituales y dar un paso, un día a la vez, mi hermano, es necesario que bogue mar adentro y que busque mucho más allá, que se ponga en un plan de una lectura sistemática, pero porque lo anhela su corazón, no como una imposición, no como un régimen, ¿verdad? Bueno, hoy que están empezando el año, hay mucha gente que se ha hecho el propósito de perder peso, y qué bien, se les aplaude, ¿verdad? Que ojalá que mantengan su propósito para todo el año, porque muchas veces se paga la matrícula, se paga la primera mensualidad, mis hermanos, y ya antes de que finalice el mes de enero ya pues se dieron por vencida y definitivamente no continúa, ¿verdad? Pero ¿por qué no se hace el propósito también de entrar al gimnasio espiritual? Y en el gimnasio espiritual, pues, dedicarle más tiempo a la oración, dedicarle más tiempo a la lectura bíblica, dedicarle más tiempo a la meditación, ¿verdad? Que la meditación va muchísimo más allá. Hay que reflexionar, es decir, pensar sobre lo que yo he pensado, pensar sobre la palabra de Dios. Entre yo más me acerque a Dios, más me voy a parecer a Él. Entre yo más me aleje de Dios, indiscutiblemente me voy a parecer a cualquier cosa menos a Dios. Amén. Y eso, pues obviamente estamos hablando de testimonio, ¿verdad? ¿Y por qué el testimonio? Si al final de cuentas, pues cada quien es responsable de lo que va a pasar a dar cuentas allá con el Señor. Y si bien es cierto, eso es una verdad, mis hermanos, ¿verdad? Pero también daremos cuenta por
el tropezadero que hemos sido en un momento determinado y no permitimos probablemente que una persona haya llegado a los pies de Cristo, o la decepcionamos con nuestro hacer, porque hay mucha gente que no lee la Biblia. Estoy hablando de los no conversos. Hay mucha gente que no ve la Biblia, pero ¿qué es lo que sucede? Y lo han dicho muchos predicadores. Nos ven a nosotros. La única Biblia que ellos ven es a nosotros, mis hermanos, y en ese sentido es necesario contribuir al crecimiento del reino, pero con un testimonio que indiscutiblemente refleje a Cristo, no nuestra carne, ¿ok? Entonces dice que también vino a destruir, y similarmente, ¿verdad? Va a destruir tus sueños, va a destruir tu visión, tus anhelos, tu visión, tu fe, ¿verdad? Tu crecimiento espiritual. Pero, mi hermano y mi hermana, usted debe de tener bien claro que no se puede destruir algo que no se ha construido. Entonces, si usted no ha construido nada a lo largo de su vida, indiscutiblemente no se va a destruir nada, pues, ¿verdad? Pero si Dios y usted han edificado sobre la roca, mis hermanos, el enemigo va a venir a destruir eso. Pero para poder evitar precisamente que él tenga ese dominio sobre estas tres situaciones que hemos visto, ¿verdad? Que es el hurto, la muerte y la destrucción, indiscutiblemente se requiere de que usted todos los días, las 24 horas, los 365 días del año, esté en una común unión con Dios. No hay forma. Es bien difícil. Cuando usted y yo alguna vez hemos ido al mar, hemos visto, ¿verdad?, cómo esas olas tempestuosas arremetan en contra de todos esos piedras, esas rocas inmensas que hay por ahí. Dicen que con el tiempo indiscutiblemente se va gastando. Pero a diferencia de los que estamos cimentados en la roca que es Cristo, aunque nos pegue lo que nos pegue, mis hermanos, nos volveremos inamovibles en la medida en la que usted y yo nos alejemos de esa comunión con Dios, de esa comunión con Jesús, de esa comunión con el Espíritu. Indiscutiblemente nos volveremos vulnerables y fácilmente permitiremos que el enemigo cumpla su cometido de hurtar, matar y destruir en nuestras vidas. Estamos en el inicio de un año. Esta es la semana 2 de las 52 semanas. Es tiempo de que si usted y yo haremos propósitos, indiscutiblemente hagamos el propósito de mantenernos firmes en la roca, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ni también congregándose únicamente por costumbre, no dejando nuestra lectura bíblica, manteniendo una vida devocional, manteniendo nuestra vida de oración y efectivamente tratando de mantener esa vida reflexiva y esa vida de proyección con lo que Dios quiere de mí y de usted. Eso será pues básicamente algunas de las herramientas que podrán hacernos a nosotros culminar una semana 52, repito una vez más, con paz en nuestra mente y en nuestro corazón y con cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado sin que el enemigo venga y las sustraiga, sin intimidarnos, sin que nos haya provocado fuerza, sin violencia y sin que probablemente usted y yo nos demos cuenta por dónde se encuentra la fuga de la bendición que Dios nos ha proveído. Que Dios me lo guarde, que Dios me lo proteja, que Dios me lo guíe, que lo proteja del enemigo, pero que también usted y yo lo protejamos del enemigo mismo, de aquellos amigos que se dicen amigos y de aquellos ministros que probablemente están sustrayendo tu bendición. Que Dios nos bendiga. Nos escuchamos la próxima semana, si Dios lo permite, y usted también.